Y continuamos ocupándonos de las medidas económicas porque va a ser el tema de la semana. Mañana ingresa al Congreso de la Cámara de Diputados la Ley de Emergencia Económica y va a ir, tiene otro nombre, no importa, pero se trata de la emergencia económica y va a ir a defenderla el ministro de Economía, Martín Guzmán. Va a estar a la tarde, 19:30. El martes y el miércoles, atención, martes trabajo en comisión, posiblemente el mismo martes sale el dictamen o el miércoles. La oposición está pidiendo, atención a esto, que si recién mañana a las 19:30 va a estar Martín Guzmán en el Congreso, que den un día para leer esa larga ley de emergencia económica, porque quieren dar quórum, la oposición promete dar quórum, pero no aprobar la ley a libro cerrado. No le quieren dar superpoderes, sí colaborar con el gobierno, quieren ayudar a la aprobación de la ley dando quórum, pero no quieren aprobar superpoderes al gobierno. Bueno, lo cierto es que sobre este tema de la ley de emergencia económica habló el jefe de gabinete, Cafiero. Escuchamos. El impuesto que se va a cobrar a las compras en el extranjero, el 30%, el 30%. Y también, nuevamente, digamos, ¿no? Esa lógica, bueno, una lógica solidaria, una lógica contributiva, una lógica de que los argentinos que tengan, y las argentinas que tengan posibilidad de viajar al extranjero, de hacer compras con las tarjetas de crédito, esas compras después se pagan con dólares del Banco Central, digamos, esto hay que explicarlo bien. Y esos dólares nosotros tenemos que cuidar mucho. Nosotros obviamente no ponemos ninguna restricción para que los que puedan viajar lo hagan y disfruten, pero sí es cierto que nosotros necesitamos recaudar de alguna manera esa diferencia entre el gasto de tarjeta de crédito y lo que después se pagan pesos aquí y los dólares, digamos, que terminan saliendo del Banco Central, básicamente. Entonces ese gap hay que resolverlo. Y después, por otro lado, sin más lejos, o sin perder de vista que si uno te hace subir o el impuesto, también lo que está haciendo es beneficiando al turismo local, que es algo que también nosotros queríamos hacer. Y estamos para hablar del tema, Cata, con Damián Dipache. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Adrián, Cata? Cuántas cosas para preguntarte. Hoy sí, fue un día que domingo... Tenés cara de nublado ya, que no saben por dónde arrancar. Es que me preguntaron un montón de cuestiones sobre estos temas y la realidad que esta medida del dólar tarjeta o dólar turista tiene varios objetivos. En principio es, obviamente, desalentar el viaje de turismo al exterior. En principio, recaudar más. Sí. Hacer caja. Sí, pero ¿qué pasa? Vos tenés que, en el año 2017 por dólar turismo se fueron casi 10.000 millones de dólares. Estaríamos en un año donde se están yendo 5.300, casi la mitad de lo que se estaba yendo. Con esta medida esperan que sea entre 3.000 y 3.500 millones lo que se terminen yendo, que haya menor gasto en el exterior y a su vez lo que vos decís, claramente recaudar, porque además no solamente se te van menos cantidad de dólares hacia afuera, sino que te recaudás un 30% sobre cada una de las compras que hagan los argentinos. Ojo que no sería solamente sobre el dólar para aquellos que se vayan al exterior, sino, por ejemplo, servicios de streaming deberían pagar. Spotify. Exactamente. Netflix deberían pagar. Compras de puerta a puerta. Y después hay muchas dudas, por ejemplo, aquellos que van a estudiar al exterior, ¿estarían exceptuados de eso o no? A trabajar. O a trabajar al exterior, o comprar insumos, materiales de lectura, etcétera, que obviamente terminan teniendo un costo mayor, ¿no? En definitiva, es una medida que estaba anticipada, pero ya se estaría implementando en el verano 2020. Todos los argentinos van a tener que pagar este impuesto. Es para que te vayas más caliente al verano. Que te anticipes el calorcito. Ahora, la pregunta, ¿esto incentiva? Ahí sí, claro, vamos a decir las cosas. Ahora, ¿esto de alguna manera desincentiva el turismo al exterior? ¿O el que se va, el que dice, yo me quiero ir al exterior, no me importa, me voy a ir igual y gasto en efectivo y no paso el dólar tarjeta? Y la otra pregunta, que en realidad es lo que más me interesa. Suponete desincentiva el turismo al exterior. La gente se queda en la Argentina. El operador turístico de Mar del Plata, de Pinamar, de Miramar, de Bariloche, de Córdoba, de cualquier parte del país, dice, los tengo acá en la Argentina, los tengo atrapados, no se van. ¿Puedo subir un poquito más los precios? Bueno, a ver, me pongo en malo. Sí, dos situaciones. Seguramente vas a tener un dólar blue subiendo, vas a tener más presión sobre el dólar blue. Muchos van a querer acceder al dólar blue porque el dólar tarjeta sería un dólar o el dólar turismo sería un dólar de 80 pesos.
Hoy el dólar blue está en 66 pesos. Cada vez vas a tener una presión mayor sobre el dólar blue. Respecto de, bueno, el turista cautivo, si vos tenés mucha presión de turismo y tenés alojamiento colmado, que no sería este verano. ¿Por qué? Porque la realidad es que la pérdida de poder adquisitivo por parte del salario fue fuerte, no es un momento en donde, a pesar de la medida, los argentinos estén pasando un buen trance. Y si desincentiva o no, sí, claramente desincentiva. Para que tomemos como parámetro, ¿cuántos argentinos se van a Brasil en el término de un año? Son 2,5 millones de argentinos que se van a Brasil. ¿En verano? No, en el año. ¿En el año? Es un número muy fuerte. Es enorme. Muy fuerte, es muy fuerte. Es el destino privilegiado. Antes estaba en segundo lugar. Va mucha más gente a Brasil que a Mar del Plata. Bueno, sí, en un término de un año es muchísima la gente que se va al ¿Cuánta gente va en Mar del Plata? ¿1 millón de personas? Y no, un poco más se debe venir a Mar del Plata, en el término. 1,5 millones. Puede ser, mira, gente que vacaciona en Argentina, Adrián, son 11 millones. De 44 millones, gente que se vacaciona son 11 millones. En algún momento estuvimos 50-50, 50 que se lo hacían en el destino locales y 50 en el extranjero. Bueno, esto claramente va a incentivar al turismo local, como dice Santiago Cafiero, pero claramente va a tener afán recaudatorio sin ninguna duda, ¿no? El tema también es que haya precios accesibles para el turismo local, porque hay gente que decide quedarse en Argentina, también tiene que haber precios accesibles, pasajes, hospedaje. Lo que decía Adrián, que la gente no se aproveche y que hay muchas personas que se quedan acá vacacionando y suban los precios. O sea, si la idea de verdad es fomentar el turismo interno, bueno, pongámonos en serio a hacer esto. Absolutamente, yo creo que debería haber incluso incentivos de quita de impuestos que pagan el turismo. Extranjero también. Recordemos que si uno va a Uruguay, tiene un descuento con la tarjeta de débito con quita del IVA, cuestión que también se debería promocionar el turismo extranjero. La balanza turística hoy está muy repartida. Sí es real que cayeron los argentinos que se van al exterior y también cayeron los turistas extranjeros que vienen. Y a mí me parece que ahí claramente tiene que haber acciones de promoción para evitar justamente que se termine encareciendo el turismo local en relación a esta medida, sin ninguna duda, ¿no? ¿La tarjeta de débito está incluida en este impuesto? La tarjeta de débito, cuando vos haces una operación en el exterior, es una operación de cambio. Esa operación de cambio claramente va a tener un 30% de impuestos sin ninguna duda, por lo cual va a terminar afectando a aquellos que compren tanto con tarjeta de crédito como con tarjeta de débito. Alguna pregunta que me hacían, ¿es retroactiva la medida? No, no creo que sea retroactiva. O sea, aquellos que ya viajaron y ya pagaron, bueno... No, van a tener... no viajaste, pero hiciste el gasto, te compraste... Hiciste el gasto hace 2 meses. Sí, ahora, si vos tenés viajaste ahora en diciembre y la medida se termina implementando o anunciando o publicando en el boletín oficial, a partir de ahí, los que tengan liquidación de tarjeta de crédito en enero sobre los gastos de diciembre seguramente los va a incluir, desgraciadamente. Te cambio de tema, hablemos porque a mí el dólar turista me llama mucho la atención, pero también es un título, un gran título que te opaca las otras medidas que se vienen con la ley de emergencia económica, que es suba de bienes personales. Bueno, eso le afecta a todos. Eso le afecta a todos, es peor que el dólar turista. Eso es peor. Eso es peor, es mucho peor que el dólar turista. Es mucho peor, ¿sabes por qué? Porque, bueno, en principio, veamos un poco el recorrido de lo que pasó con bienes personales. Ley de emergencia del año 1991. ¿Cuánto pagás de bienes personales superando los $100.000, 100.000 pesos en aquel momento? Después la alícuota era de 1%. Después se bajó a 0,50% del 94 al 99. Después se volvió a subir el mínimo no imponible a 300.000 pesos, después a 1 millón. Y cuando asumió Pradgay en el gobierno de Macri, ¿qué dijo? Bueno, señores, blanqueen, que les vamos a ir eliminando gradualmente bienes personales. ¿Qué terminó sucediendo con ese impuesto? Que el mismo gobierno que lo había sacado lo volvió a implementar. Hoy el mínimo no imponible es de 2 millones de pesos. ¿2 millones o 2,5? 2. 2 millones. Aproximadamente 33.000 dólares. 33.000 dólares. Sobre los en el 91 eran 100.000 dólares, ahora 33.000. Sí, Adrián. O sea, mucha más gente entra en bienes personales. Claro, ¿por qué? Porque hoy escuchaba que se decía, bueno, en definitiva es un impuesto a la riqueza, un impuesto que paga la clase, el ABC1 de la población. No, están equivocados, ¿eh? Lo va a pagar la clase media. No, 33.000 dólares no es clase ABC1. Por eso digo. Es clase media. Lo va a terminar pagando la clase media, incluso aquellos que tengan más de un bien. ¿Por qué? Porque si vos tenés una vivienda de familia única, en ese caso estás exceptuado hasta 18 millones de pesos. Pero si vos tenés una vivienda única, un auto y un terreno, pagás bienes personales. Y sos clase media. Si tenés vivienda única y un auto... Si tenés,
estás exceptuado porque la vivienda, el auto tendría que superar los 2 millones de pesos. Claro, porque es barato el auto. Exactamente. Pero hoy un auto está a 1 millón de pesos. Estás exceptuado porque sos pobre. Claro, sí. Nada más, o sea, te exceptuaste porque sos pobre. Ahora, en cuanto tuviste un bien que superó 2 millones de pesos, pagás. Pagás. Ahora, $33.000. ¿qué pasa en el mundo? ¿O qué pasa en América Latina incluso? Mira, en Francia, en España, se aplica en muy pocos países. En España es a partir de 700.000 euros. En Francia es a partir de 1.100.000 euros. Es mucho dinero, 700.000 euros. Es un impuesto a la riqueza. Esa es la riqueza, claro. En América Latina, ¿dónde se aplica? Bueno, en Uruguay. Uruguay son $112.000. Incluso si vos constituís un núcleo familiar, si tenés una pareja, son $244.000. Duplicás el nivel de pago de mínimo de impuesto al patrimonio. Es decir, en Argentina con $33.000 vas a pagar bienes personales si tenés más de un bien a cargo o 2 bienes a cargo. Y a su vez una situación, ¿por qué se dejó de pagar este impuesto en el mundo? Bueno, en definitiva porque genera fuga de capitales, o sea, lo que hace es que no blanquee, la gente no quiere blanquear sus bienes porque va a estar sujeto a impuesto. Segundo, lo que generó es que sobre el pasivo, ¿qué pasa con los jubilados que ya no son activos? Que les fue muy bien sobre su actividad laboral, pero claramente pueden llegar a tener un impuesto donde quizás tengan 1, 2 o 3 bienes a cargo, pero sin embargo no tienen el ingreso que tuvo durante activo, por lo cual le genera una gran presión tributaria a un segmento de la población que obviamente es un pasivo en el actual contexto. Y otra situación importante, es un impuesto inflacionario. ¿Por qué es un impuesto inflacionario? Porque no se actualizó el mínimo no imponible. En el año 2016... en el año 2018, cuando Duhovne implementa nuevamente el impuesto, coloca un mínimo no imponible de 2 millones. ¿En cuánto evolucionó la inflación en el periodo, en el acumulado? Más de 86%. Sin embargo, el impuesto, que ahora se va a subir, la escala mínima que era de 0,25, Santiago Cafiero informó que va a ser de 0,50. Y la de 0,50... Se duplican. Exactamente, la de 0,50, que es a partir de 3 millones, pasa a ser de 0,75, cuando casi era la alícuota de 0,75 cuando superabas 18 millones de pesos. Algo para informarle a la gente muy importante, si vos superás 3 millones de pesos ya tenía un impuesto fijo. Vamos a ver si se ajusta, si cuando mandan la ley claramente se ajusta. Era de 7.500 pesos más 0,50% sobre los bienes declarados. Vamos a ver si ahora este 0,50 pasa a 0,70 y además tiene un impuesto fijo que se ajusta, pero el mínimo no imponible no se ajusta, Adrián, y eso es preocupante. A ver, estas son medidas que lógicamente preocupan o generan enojo en cierto sector. Vos de hecho recién decías, bueno, capaz lo del dólar tarjeta es básicamente para recaudar fondos, para tener caja. No es la idea, porque digo, el dólar tarjeta afecta a la gente que tiene el privilegio, que también labura y que junta su dinero y ahorra para irse de viaje. Pero este es un sector privilegiado, entonces si esta medida de recaudar y juntar plata sirve para otras cosas, ¿no debería funcionar? A ver, acá lo que te termina sucediendo es que es un impuesto a la clase media desde el lugar que lo mires. ¿Y qué está pasando con la clase media en la región? Se está sintiendo muy presionada y de hecho está saliendo. De hecho, fíjate lo que termina pasando en Chile con otra situación, ¿no? Esa clase media creció, pasó del 30% al 62% de la población en Chile. ¿Qué está pasando en Argentina? Cada vez la clase media es más pequeña. Es como una especie, yo digo, de reloj de arena. La clase alta clase media alta sigue siendo grande y en el medio cada vez es más chiquito y las pobres son mucho más. Evidentemente, no son los ricos los que van a pagar los pobres, esa situación del 40% de los pobres. También incluye a la clase media que tiene una alta presión tributaria. Evidentemente, lo que era emergente ahora se convierte en solidario. De hecho, se llama, digamos, llamar a la solidaridad, que es impuesto por el Estado esa solidaridad. Pero genera desincentivos. Por ejemplo, ¿qué pasa con eso de vamos a incrementar el consumo en el mercado interno? Bueno, la clase media es la que más consume en el mercado interno. Si está pagando bienes personales, evidentemente va a haber menos dinero circulante en el mercado interno para reactivar la economía sobre esa porción de la población. Por lo cual, evidentemente, lo que se está llevando al Estado no va a estar volcado en el mercado interno. Mirá lo que pasó en Chile. Además, en línea con lo que vos decís, cuesta mucho pagar bienes personales, ganancias. El trabajador paga todos los meses ganancias, bienes personales. ¿Vivís para pagar impuestos en Argentina? Absolutamente. Dinero que se podría pero para de el consumo. caso, con el aumento de tarifas, el trabajador que no tiene este ingreso termina pagando muchísimo más caro el transporte, la luz, etcétera. O sea, afecta muchísimo a la clase media, pero también afecta a otros sectores las medidas que se tomaron anteriormente. Por eso. Bueno, pero es dinero que no se vuelca al consumo. el tema de tarifas es un tema importante. Habló también Cafiero diciendo de que no se van a congelar tarifas.
Es un gran titular. Digo, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque a mí me parece decir que no se van a congelar tarifas es lo mismo que decir que las tarifas van a aumentar. Van a aumentar. Y te digo que en cierto sentido me parece buena medida en el siguiente sentido. Desdolarizar tarifas, que es lo que buscaba Alberto Fernández, no significaba especificarlas. Por lo menos tienen que ajustar por inflación. No podemos volver a un periodo pasado donde en definitiva las inversiones no se llevaban a cabo porque no tenías ajuste de tarifa. O sea, una cuestión es desdolarizar. Especificar es lo que quería Alberto Fernández. Habrá que ver en la distribución de costos qué está especificado, por ejemplo, salarios de todos los que laburan en las empresas de servicios públicos y qué está dolarizado. Y hay que armar un nuevo cuadro tarifario. Pero es muy importante que de alguna manera las tarifas se ajusten. Recordemos que en el año 2011 Cristina Fernández de Kirchner había llamado a la sintonía fina, dijo nosotros vamos a ajustar tarifas y después no se terminó haciendo cuando ganó por un 54% de los votos. Y ahí sí se congelaron. Se congelaron durante 4 años las tarifas. Bueno, Macri hizo un salto del cuadro tarifario enorme, con un impacto sobre el bolsillo de los argentinos terrible y además con una descoordinación con Hacienda muy importante. El ministro de Economía no estaba al tanto de los aumentos que iba a anunciar Aranguren. Lo recordaremos, esto pasó y fue muy complicado para el bolsillo de los argentinos. Pero sería también complicado que no se vayan ajustando gradualmente, al menos especificando esa tarifa y que se ajuste por inflación, ¿no?